Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy les voy a dar la bienvenida a nuestra clase número 4 de matemática. Nuestro objetivo de aprendizaje de hoy es calcular múltiplos y factores de un número natural. Nuestras habilidades a desarrollar es determinar, analizar y resolver. Lo primero que les voy a solicitar es que anoten en su respectivo cuaderno de la asignatura la fecha de hoy, el número de la clase, el objetivo de aprendizaje y las habilidades a desarrollar. Vamos a trabajar los siguientes conceptos matemáticos: múltiplos, factores y divisores. ¿Qué son los múltiplos? Antes de responder a la pregunta, repasemos algunas tablas de multiplicar cualquiera. En este caso, voy a elegir la tabla del 3 y comenzamos a multiplicar. 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10, 30. ¿Podemos seguir multiplicando? Sí, recuerden que el 3 o cualquier otro número cualquiera lo podemos seguir multiplicando. Y esto es infinito. Podemos seguir multiplicando el 3 por 11, 3 por 12, 3 por 12 y así podemos estar todo el día multiplicando la tabla del 3. Por lo tanto, se dice que es infinito. Como ustedes pueden observar ahora, el 3 lo multiplicamos por cualquier número natural, empezando por el 0. Por lo tanto, sabemos que los números naturales son infinitos y podríamos estar todo un día multiplicando. Y al multiplicar el 3 por cualquier número natural, nosotros obtuvimos un resultado, ¿cierto? El cual ustedes pueden observar en pantalla, que se destacan con un dibujo de color azul. A eso le llamamos ese resultado, ¿cierto? ¿Y saben ustedes cómo le llamamos a ese resultado? Le llamamos múltiplos. Cada resultado de multiplicar un número por cualquier número natural se le llama múltiplos. Lo mismo pasa con los resultados de la tabla del 2, con la tabla del 4, la tabla del 6, del 7, del 8, del 9 y sucesivamente, ¿cierto? Entonces, los múltiplos nosotros los relacionamos con las tablas de multiplicar. Y esos resultados obtenidos nosotros le llamamos múltiplos de un número. Por lo tanto, los múltiplos del 3 serían el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27 y el 30. Entonces, volvamos a la pregunta: ¿qué son los múltiplos? Los múltiplos de un número se obtiene multiplicando dicho número por cualquier número natural, como por ejemplo lo que hicimos en la tabla del 3. El 3 corresponde a dicho número, ¿cierto? Y lo multiplicamos por cualquier número natural y que obtuvimos un resultado. ¿Y cómo le llamamos ese resultado? Múltiplos. Ahora les voy a solicitar que anoten en su respectivo cuaderno de la asignatura la definición de un múltiplo de un número y su ejemplo. Entonces, ¿cómo se calculan los múltiplos de un número? Vamos a determinar, como por ejemplo, los múltiplos del número 5. Ustedes estarán pensando en sus casas, como yo les dije anteriormente, que los múltiplos se relacionaban con las tablas de multiplicar. Entonces van a pensar, la tabla del 5, que quiere decir que todos esos resultados de la tabla del 5 corresponden a los múltiplos del 5. Exactamente. Entonces vamos a multiplicar el 5, que es el dicho número, por los números naturales. Y siempre comenzamos por el 0. 5 por 0, 0. 5 por 5, 5.
5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20 y 5 por 5 son 25. Aquí nosotros calculamos los primeros 6 múltiplos de 5, ¿cierto? ¿Por qué 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y se escribe de la siguiente manera. Por lo tanto, el conjunto de los múltiplos de 5 se escribe de esta manera, con una letra M mayúscula que significa múltiplos, el número en el cual vamos a calcular su múltiplo, que en este caso es el 5, y se escribe dentro de unas llaves. Esos números que están agrupados se le llama conjunto de números. Por lo tanto, los primeros 6 múltiplos del 5 serían el 0, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25. A esto se le llama conjunto. Ahora deben tener en cuenta lo siguiente. El 0 es múltiplo de todos los números. ¿Por qué? Porque todo número que multipliquemos por 0 nos va a dar 0. Y si ustedes se fijan, el 0 siempre va a estar en el resultado de las tablas de multiplicar. Por eso se dice que el 0 es múltiplo de todos los números. Otra cosa que deben tener en cuenta es que todo número es múltiplo de sí mismo. Ejemplo, el 5 por 1 nos da 5. Nosotros queríamos calcular el múltiplo de 5 y nos dio el mismo número, que se le llama a sí mismo. Por lo tanto, por eso se dice que todo número es múltiplo de sí mismo. Y por último, lo que tienen que tener también en cuenta es que los múltiplos de un número son infinitos. ¿Qué significa infinitos? Que no vamos a terminar nunca de multiplicar o de sacar el múltiplo de un número. Recuerde que podemos estar multiplicando todo un día para obtener su múltiplo y no terminaríamos nunca. Por eso se dice que los múltiplos de un número siempre son infinitos, no tiene fin. Ahora les voy a pedir que anoten en sus cuadernos lo que ustedes observan en pantalla. Y en las consideraciones que ustedes están observando a la derecha, les voy a solicitar que la encierren con una nube de color para que no se lo olvide nunca y esté siempre destacado. Ahora vamos con los factores. Si ustedes recuerdan, los factores pertenecen a uno de los términos de la multiplicación. Exactamente. Ustedes lo conocen como los factores, que son los numeritos que al multiplicarse nosotros obtenemos un resultado. Y esos numeritos nosotros le llamamos factores. Muy bien. Entonces, los factores corresponden a uno o más pares de números naturales, cuyo producto, es decir, resultado, es igual a dicho número. Ejemplo, vamos a determinar los factores del número 6. Puede ser cualquier número, pero en este caso elegí el 6. Y lo anotamos como conjunto. F de factores, el número que vamos a buscar sus factores, y lo anotamos dentro de un conjunto. Recordar que de esta forma se escribe el conjunto de los números. Y los factores del número 6 serían el 1 y el 6, porque 1 por 6 nos da 6. Otros factores del número 6 serían el 2 y el 3, porque 2 por 3 nos da 6. Por lo tanto, los factores del número 6 serían el 1, el 2, el 3 y el 6. Y por lo tanto, el 6 tiene 4 factores. Si se fijan, esto es muy fácil. Ahora otro ejemplo. Vamos a determinar los factores del 5. ¿Y qué vamos a hacer acá? Bien, lo vamos a anotar como conjunto. Conjunto de los factores de 5. Si se fijan que el 5 solamente tiene 2 factores, porque si observamos en las tablas de multiplicar, no hay ningún otro número que multiplicado por 5 o por cualquier otro número nos dé 5. Solamente tenemos el 1 y el 5, porque 1 por 5 nos da 5. Por lo tanto,
¿Cuántos factores tiene el 5? Solamente 2. Tiene el mismo número y el 1. Ahora vamos con los divisores. Ahora ustedes están pensando nuevamente. Ah, los divisores es uno de los términos de la división. Exactamente. Entonces, los divisores son aquellos números naturales que lo dividen de forma exacta. Recuerden que exacto es cuando nosotros dividimos y el sobrante siempre nos da 0. Por eso se dice que los divisores son aquellos números naturales que lo dividen solamente de forma exacta. ¿Qué quiere decir? Que el sobrante siempre nos tiene que dar 0, exactamente. Para hallar los divisores, perdón, el ejemplo. Para hallar el divisor de 6, yo elegí el mismo número que utilicé para determinar los factores del 6, porque puede ser cualquier número, ¿cierto? Entonces, para hallar el divisor de 6, dividimos este número entre todos los números que sean menor o igual que él. Entonces, para encontrar los divisores del 6, vamos a tener que dividir el 6 entre todos los números que sean menor o igual hasta él. No los podemos pasar. Entonces, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y vamos a tener que ver si uno de sus números sería divisor de 6. En esta ocasión, el 0 no lo vamos a utilizar porque todo número dividido en 0 nos da 0. Lo mismo pasa con la multiplicación. Por lo tanto, el 0 no lo vamos a utilizar. Vamos a partir desde el 1. Entonces, vamos a calcular. 6 dividido 1 nos da 6, 6 dividido 2 nos da 3 y 6 dividido 3 nos da 2. Ustedes se preguntarán, pero profesora, ¿por qué no dividió el 6 dividido 4 si el 4 es menor que 6 y el 6 dividido 5 y el 5 menor que 6? No lo utilicé porque si nosotros dividimos 4, el 6 dividido en 4 nos da, ¿cuánto? 1, porque 1 por 4 es 4. Para llegar a 6, ¿cuánto nos sobra? 2. Por lo tanto, ¿sería exacta la división? No, porque no nos da 0, nos da como sobrante el 2. Lo mismo pasa con el 5, porque si dividimos 6 en 5 sería 1, porque 1 por 5 nos da 5. ¿Y cuánto nos falta para llegar a 6? 1. Por lo tanto, ¿cuánto nos sobraría? 1. ¿Y sería una división exacta? No. Por lo tanto, el 4 y el 5 no serían divisores de 6. Si ustedes observan acá, los divisores que están encerrados en este círculo, bueno, no es círculo, es como más un óvalo de color rojo, a eso nosotros le llamamos divisores. Divisores, porque los dividimos el 6 en el 1, nos da 6 y no es una división exacta. 6 entre 2 nos da 3 porque es una división exacta. 6 en 3 nos da 2 porque también es una división exacta. Es decir, 3 por 2 nos da 6 y 6 dividido en 6 nos da 1, que quiere decir que 6 por 1 nos da 6. Y vuelvo a repetir, esos numeritos que están ahí con la flechita se le llaman divisores. Por lo tanto, como ya hicimos la división, estos divisores los vamos a anotar como un conjunto, ¿cierto? Con la letra D, que significa divisor, y al ladito colocamos todos los divisores del 6 en forma de conjunto. Esto es decir que los divisores del número 6 serían el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Cuántos divisores tiene? Tiene 4 divisores. Ahora, si ustedes se fijan, tiene los mismos números que los factores. Si se fijan acá, los factores de 6 serían 1, 2, 3, 6. Tiene 4 factores. Y en los divisores tiene los mismos números y la misma cantidad de divisores. ¿Cierto? Sí, porque los divisores se relacionan mucho con los factores y siempre los divisores y factores de un número van a tener los mismos números. Entonces, el 6 tiene 4 divisores y a la vez tiene la misma cantidad de factores y los mismos factores. Es decir, el 6
Sus factores serían el 1, 2, 3 y 6 y el divisor serían los mismos números, 1, 2, 3 y 6. Ahora otro ejemplo. Vamos a pensar en los divisores del 5. El 5 tiene los mismos divisores que los factores. Es decir, ¿cómo vamos a calcular los divisores del 5? Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener que dividir el 5 en todos los números que sean menor o igual que él. Entonces serían el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y vamos dividiendo. 5 dividido en 1 nos da 5. Por lo tanto, 5 ya pensaría yo que es divisor de 5 porque me da una división exacta. 2. El 5 dividido 2 no nos sirve porque nos da una división exacta. Porque 5 en 2, ¿cuánto serían? 2. Porque 2 por 2 nos da 4. ¿Y cuánto nos falta para llegar a 5? 1. ¿Nos sobra 0? No, nos sobra 1, por lo tanto no es una división exacta. Entonces el 2 no es divisor de 5. Si dividimos el 5 en 3, ¿cuánto nos da? 1, porque 3 por 1 es 3. ¿Y cuánto nos falta para llegar a 5? 2. Por lo tanto, el 3 no es divisor de 5 porque nos sobra 2. Si dividimos el 5 en 4, nos da 1, porque 1 por 4 es 4. ¿Cuánto nos falta para llegar a 5? 1. Por lo tanto, el 4 tampoco es divisor de 5 porque nos sobra 1. Ahora nos queda el 5 dividirlo en sí mismo. 5 dividido 5 es 1, porque 1 por 5 nos da 5. ¿Nos sobra algo? No, 0. Por lo tanto, es una división exacta. Si se fijan, solamente el 5 tiene dos divisores, el 1 y el mismo número, es decir, el 1 y el 5. Lo mismo pasa con sus factores. El 5 solamente tiene dos factores, el 1 y el 5. Y los divisores sería exactamente igual. Por eso se dice que los factores se relacionan mucho con los divisores. Ambos números van a tener la misma cantidad de factores y la misma cantidad de divisores. Ahora les voy a pedir que anoten esto en sus respectivos cuadernos y que quede bien subrayado y destacar las palabras importantes. En conclusión, cuando vayan calculando los divisores o factores de un número, se van a dar cuenta que algunos tienen más de dos divisores o factores, así como otros tendrán solamente dos divisores o factores, como por ejemplo el 5. Tiene solamente dos factores o dos divisores. Solamente tiene el 1 y el sí mismo. Lo mismo podía pasar con el 3. ¿Cuántos factores tiene el 3? Solamente dos, el 1 y el 3, porque 1 por 3 nos da 3. Lo mismo pasa con los divisores. Tienen los mismos divisores, el 1 y el 3. Algunas consideraciones que deben tener en cuenta y que es muy importante y no se les puede olvidar. Todo número es divisor de sí mismo, es decir, lo mismo que los múltiplos o factores. El número 1 es divisor de todos los números. Lo mismo pasaba en los factores. Los divisores de un número son finitos, que significa que se pueden acabar. Y en los factores pasa lo mismo, tanto como los factores y como los divisores, sus números son finitos. Ahora les voy a solicitar que esto también lo anoten en su cuaderno y lo encierren en una nubecita de color. No olvidar también que en los múltiplos, recuerden que los múltiplos, todos los múltiplos de un número son infinitos, que no tienen fin. Pero en los factores y los divisores son finitos, que significa que estos tienen un fin, se pueden acabar. Son muy distintos a los múltiplos. Recuerden que los factores y divisores se relacionan entre sí. Por eso acá, como conclusión,
vamos a explicar un poquitito nuevamente la relación entre los factores y la relación entre los divisores, entre ambos. En conclusión, tenemos, yo elegí un número cualquiera, el 72, acá, ¿cierto? El 72, el 8 y el 9. Elegí estos tres números. Pude haber elegido un número cualquiera, pero yo en este caso elegí el 72, el 8 y el 9. Y la pregunta es, ¿qué relación tienen estos tres números? Empecemos primero por el 72. De 72 a 8 y a 9, el 72 de 8 a 9, el 72 es múltiplo de 8 y de 9. Si ustedes se fijan, el 72 es múltiplo de 8 y 9, ¿cierto? Porque 8 por 9 nos da 72 y 9 por 8 nos da 72. Y el 72 es el resultado que está en la tabla del 8 y la tabla del 9. Por eso se dice que el 72 es múltiplo de 8 y de 9. ¿Sí se fijan? Por eso tienen esa relación esos tres números, porque el 72 es múltiplo de 8 y es múltiplo de 9. Es decir, está en la tabla del 8 y la tabla del 9. Y también podemos decir que el 8 es divisor de 72 y a la vez es factor de 72. Porque si dividimos 72 en 8, nos va a dar 9. Por lo tanto, el 8 es divisor de 72 y a la vez es factor de 72. Lo mismo pasa con el 9. El 9 es divisor de 72 y a la vez es factor de 72. Es decir, ambos números, el 8 y el 9, son divisores de 72 y a la vez son factores de 72. ¿Por qué de 70 son factores? Porque 8 por 9 nos da 72. Por lo tanto, estos dos números son factores. Y recordad que los factores tienen la misma cantidad de divisores, ¿cierto? ¿Y por qué son divisores? Porque si dividimos el 72 en 8, nos va a dar 9. Es decir, el 8 es divisor de 72. Y si dividimos 72 en 9, nos va a dar 8. Por lo tanto, el 9 también es divisor. Si se fijan ustedes, por eso se relacionan el factor con los divisores, que es lo mismo. Practiquemos un poco. Esto lo van a realizar en sus cuadernos, con los múltiplos. Tienen que calcular los 10 primeros múltiplos de 10, pero que no sea el 0. El 0 lo vamos a dejar afuera porque recordemos que el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces, lo que van a hacer ustedes, se van a tener que ubicar en la tabla del 10, ¿cierto? Y multiplicar el 10 por todos los números naturales, los 10 primeros, y esos resultados nosotros los vamos a llamar múltiplos. Recuerden que si ustedes, como se sabe las tablas de multiplicar, entonces van a ir directamente anotando los resultados o los múltiplos acá en el conjunto. Recuerden, son solamente los 10 primeros múltiplos del 10. Y también vamos a trabajar con los factores y divisores. Van a determinar los factores y divisores del 8 y del 16. Ejemplo, van a calcular los factores del 8 y a la vez sus divisores. En el fondo es lo mismo. Lo van a repetir. Y a la vez van a calcular los divisores y factores del número 16. Esto les voy a solicitar que lo hagan en sus respectivos cuadernos. Después de haber realizado la actividad en su cuaderno, ¿cierto? Ahora los voy a invitar a que trabajen la actividad que está adjunta ya en su clase, que es una guía en el cual muchos lo fueron a retirar al colegio u otros simplemente lo descargaron del blog institucional. Así que les voy a invitar a que resuelvan su guía en el cual se va a trabajar con múltiplos factores y divisores. Si hay alguna duda que les haya quedado acerca de estos tres conceptos matemáticos que vimos en la clase de hoy, pueden volver a revisar o ver varias veces
el video de esta clase en el cual lo pueden descargar del blog o simplemente lo pueden ver en mi canal de YouTube, que ahí yo subo todas las clases de sexto básico. Bueno chicos, espero que esta clase les haya gustado, en el cual trabajamos estos tres conceptos matemáticos, ¿cierto? Que son múltiplos, factores y divisores. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en escribir a mi correo electrónico o bien a mi WhatsApp. Ya me han llegado muchas dudas por WhatsApp o por correo en el cual yo las he aclarado. Y no olviden de enviar sus reportes de esta guía número 2. En la actividad que ustedes realizaron en el cuaderno que yo les solicité, no me envíen reportes porque yo lo voy a revisar en la próxima clase en el video. Solamente no se olviden de enviar el reporte de la actividad de la guía número 2 para yo posteriormente retroalimentarnos. Nos vemos la próxima clase y que se encuentren muy bien.